Bueno, les tengo una buena noticia. Hace 8 días terminamos la serie El Sermón del Monte. ¿No les parece buena noticia? No, pues digo que es una buena noticia porque recibimos de parte de Dios todas esas cosas. Y ahora salimos de una montaña y nos vamos a meter en otra. Porque en Mateo 5, 6 y 7 está el Sermón del Monte, pero en Mateo 24 está el Sermón del Monte de los Olivos. Y yo tenía en mi corazón hace mucho tiempo hablarles acerca de los últimos tiempos, de los tiempos finales. Hablarles de escatología, de lo que va a pasar en el mundo, de lo que ya está pasando, que está escrito. Esto no nos toma por sorpresa, nosotros nos conocemos la historia del futuro. Pero quizá para muchos es nuevo, para muchos es extraño y espero estés muy atento porque vamos a hacer una serie acerca del final de los tiempos y le pusimos un nombre a esta serie que es La Última Hora. La Última Hora. Ahora, ¿por qué la última hora? Porque los tiempos finales comenzaron cuando Jesús se fue de la tierra. Dios estableció para la humanidad 7,000 años. 7,000, eso lo vamos a ver luego en otra predicación. Pero Dios estableció 7,000 años. Hasta que Cristo vino, por primera vez pasaron 4,000. Luego la era de la iglesia son 2,000 años, que los cuales suman 6,000, ¿verdad? Y esos 2,000 años están a punto de terminar. Ya estamos en el final, por eso digo la última hora. Desde que ellos vieron a Jesús partir en las nubes, dijeron, estamos en el último tiempo. Y se saludaban de esta manera, Maranata. Se veían los cristianos por la calle y decían, Maranata, Maranata. ¿Tú sabes qué significa Maranata? Cristo viene, Cristo viene. Y si eso lo decían hace 2,000 años, ¿no crees que hoy deberíamos decirlo más? Porque estamos mucho más cerca de este gran acontecimiento que es la segunda venida de Cristo. Estamos a puertas de esto. En algún momento Cristo va a hacer tocar esa trompeta. Y cuando eso pase, nos fuimos de esta tierra. ¿Listo? Y necesitamos estar preparados, que no nos tome por sorpresa este momento. Porque debemos saber todo acerca de la palabra de Dios. Y además dice la palabra que hay una corona especial para los que estudian la profecía, para los que aman la profecía. Hay un reconocimiento en el cielo especial para aquellos que se dedicaron a estudiar estas cosas. No todo el mundo lo hace. Y si tú analizas en la iglesia de hoy, hablando globalmente, casi no se habla de esto. Hay iglesias en las que tú te puedes congregar años y nunca hablan de esto. Nunca dicen nada acerca de lo porvenir, nunca hablan de los tiempos finales del anticristo, solo se hablan de temas que son un poco más motivacionales, emocionales, que no son malos, están bien, hacen parte de la escritura, como por ejemplo una fe activa de tomar posesión, autoridad, identidad en Cristo, etcétera, que son cosas que nos emocionan mucho. Pero no se habla a veces por el miedo de malinterpretar las escrituras, ¿cierto? O herir susceptibilidades o no dar un mensaje que sea emocionante para los que lo escuchan. No obstante, el 33.3% de la Biblia habla acerca de los tiempos finales. Por lo tanto, si habla tanto, nosotros deberíamos hablar tanto. ¿Por qué? En la Biblia de lo que se habla mucho, se habla mucho. Y de lo que se habla poco, se habla poco. Y deberíamos ser equivalentes con el contenido que hay en la Escritura. Por eso en esta iglesia hablamos recurrentemente de estas cosas. Hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Hablamos de lo que va a pasar. Pero esta serie estará enfocada exclusivamente para hablar de los sucesos finales. ¿A cuántos les interesa? Además, yo creo que esta iglesia es diferente. Que en esta iglesia el tema de la escatología, de los sucesos finales, a nosotros nos emocionan demasiado, no nos asustan, no nos preocupan. ¿Por qué? Porque lo que encontramos implícito en todo lo que vamos a estudiar es una sola cosa y es esta: Cristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto, eso a nosotros nos emociona, ¿sí o no? Por eso Jesús dijo, cuando vean que pasan todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y no está hablando de la redención del Espíritu, porque ya fuimos redimidos con sangre. El sacrificio de Jesús nos hizo santos. Estamos hablando de la redención de nuestro cuerpo. Cuando este cuerpo se vista de inmortalidad, cuando esto animal se convierta en espiritual, ese es el momento en el que se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ese día que está muy pronto a acontecer, ese día sabremos que tenemos toda la redención completa, que la muerte no tiene poder sobre nosotros y nunca más lo tendrá, que nos levantaremos como personas inmortales con Cristo Jesús y estaremos con Él para siempre. Estamos a punto de ver este acontecimiento y muchos cristianos duermen, muchos cristianos piensan, eso nunca va a pasar o eso está muy lejos. No, déjame decirte, mi querido amigo, que estamos a puertas de esto. Ya no falta absolutamente nada. Las señales están cumplidas y estamos a punto de ver a Jesús regresar por su iglesia. Y esto nos emociona, ¿o no? ¿Sí te emociona o no? A mí personalmente me emociona muchísimo, pero vamos a tomar toda esta serie porque si no se nos hace muy larga y la vamos a separar por temporadas. ¿Listo? Listo, vamos a hacer temporadas. Entonces, esta primera temporada se va a llamar Señales antes del fin. ¿Listo? Eso es como para organizarnos. Todo lo que va a ocurrir antes de que el juicio venga sobre la tierra. ¿Sí? Todo lo que tiene que pasar antes, que tiene que ver directamente con el hoy, lo que está pasando hoy. ¿Listo? Y ahí vamos a ver muchas cosas. Luego vamos a ver ya después de que venga Cristo por su iglesia, sea el arrebatamiento, y entonces hablaremos de los juicios, del nuevo orden mundial, de todo lo que la Biblia dice, del milenio, de la Nueva Jerusalén, de todo lo demás. ¿Listo? Y de acuerdo a cómo también Dios nos guíe, no es un tema de pronto tan sencillo de enseñar. Creo que los que se atreven a hacerlo o los que nos atrevemos a hacerlo, debemos hacerlo con respeto, con temor y temblor, creyendo que el Espíritu Santo nos da la sabiduría para hacerlo. ¿Listo? Para trazar la palabra correctamente y para trazar los tiempos correctamente. Dejo algunas bases puestas para que no nos confundamos. Una de ellas es que todas las señales que vamos a ver en esta primera temporada, todas tienen que ver con la segunda venida de Cristo y no con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la Biblia no hay señales para el arrebatamiento de la iglesia. Todas las señales están involucradas con la segunda venida de Cristo. Son dos sucesos diferentes. El primero, cuando Cristo viene por su iglesia, Él vendrá a las nubes y arrebatará a su iglesia con Él, se la llevará con Él, nos llevará con Él, ¿cierto?, a las moradas eternas, a la gran cena de las bodas del Cordero, al tribunal de Cristo, y estaremos con Jesús 7 años. Y luego Jesús regresará con su iglesia a la tierra y pondrá en esta tierra su reino durante 1000 años. Eso es la segunda venida de Cristo. Entonces, todas las señales tienen que ver con la segunda venida de Cristo, pero el arrebatamiento de la iglesia tiene que ser 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, si todas las señales tienen que ver con la segunda venida de Cristo y vemos que se están cumpliendo delante de nuestros ojos, eso significa que el arrebatamiento de la iglesia está muy pronto a suceder, porque tiene que pasar primero. ¿Sí estamos? Jesús dijo: el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de mi Padre lo saben, nadie. El día y la hora está guardado y se tocará la final trompeta, trompeta de Dios, no de ángel, porque hay otras 7 trompetas luego que son de ángeles que indican juicio, pero esta trompeta de Dios indica redención de los hijos de Dios. Esa es la que estamos esperando que ocurra para que entonces pueda venir sobre el mundo la destrucción que está anunciada, todo el juicio y todo el castigo final sobre la humanidad. Por ahora estamos aguardando con esperanza que Jesús nos saque antes de que venga la destrucción. La palabra rapto no aparece en la Biblia, pero sí aparece la palabra arrebatamiento. Seremos arrebatados por Cristo. Y esto implica un rescate. Es como que Jesús viene y saca a su iglesia, la rescata para que entonces venga el juicio sobre la tierra. Y eso es lo que estamos esperando. Entonces nos alistamos. ¿Cuántos están listos? ¿Les gusta el tema o no? ¿Nos vamos con toda? ¿Vamos a estar atentos? ¿Emocionados? Listo. Ok, entonces vamos a entrar en materia. Le pedimos al Señor que nos hable. ¿Qué tal si ahí donde estás cierras tus ojitos y le pides al Espíritu de Dios que sea Él revelando su palabra? Padre, hoy venimos dispuestos para escuchar tu voz. Hoy queremos, Señor, que tu palabra sea predicada, que tu palabra sea expuesta, que tu palabra sea revelada en nuestro espíritu, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, queremos estar apercibidos de todo lo que va a ocurrir en esta tierra, Señor. No dormir, sino velar, estar despiertos, estar listos, Señor, creyendo que en cualquier momento tú nos sacas de acá. Pero, Señor, que esta palabra quede tan guardada en nuestro corazón
que vivamos por ella, que la amemos, Señor, que esta palabra para nosotros sea pasión, que sea ánimo, que sea esperanza, que nosotros estemos listos para irnos contigo, Señor, en el nombre de Jesús, como una iglesia gloriosa que se viste de honra, que se viste de santidad, esperando tu regreso en el nombre de Jesús. Te pido, danos la sabiduría, danos el conocimiento, Señor. Te pido que seas tú hablando en el nombre de Jesús y mostrándonos, Señor, y que podamos entender la importancia de este tema y que podamos guardarlo en nuestro corazón. Hoy te adoramos y te damos gloria y nos disponemos para tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos están felices hoy? ¿Cuántos están emocionados? Los papás, ¿cuántos están emocionados por el almuerzo que les espera? Por fe, Eduardo. Amén, amén. Amén. Listo. Entonces les dije, esta primera temporada se llama Señales antes del fin. ¿Cómo se llama? Señales antes del fin. ¿Por qué es importante estudiarlo? Es crucial para los creyentes entender las señales, no para alarmar, sino para vivir con esperanza y urgencia evangelística. Necesitamos llevar las nuevas buenas de salvación porque el tiempo es corto. Y lo que podamos hacer, hay que hacerlo. ¿Listo? Yo no sé cuántos años tienes tú, si eres ya mayorcito o jovencito como mi caso, pero lo que sí sé es que Cristo viene y que lo que nos quede de tiempo debe ser aprovechado y muy bien invertido para la salvación de otras personas. Es necesario estar alertas y no ignorantes de este tema. En Mateo capítulo 24, que es el Sermón del Monte, Sermón del Monte de los Olivos, versículo 42 al 44, dice la palabra del Señor así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Entonces, le dice a los padres de familia: no dejen minar su casa. Este mundo está lleno de explosivos. Este mundo está lleno de basura. Y como padres, los que somos padres, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra casa. Hay una promesa en la Biblia para todos y es que nuestra casa será salva con nosotros. ¿Hay alguien que crea eso? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Pero cada promesa en la Biblia es en el sí y en el amén. Y dice la palabra que con fe y con paciencia se heredan las promesas. Lo que el Señor nos está diciendo es que cada promesa que tú encuentres en la Escritura es para ti, pero tú debes activar tu fe para ella. Y debes tener paciencia porque no todo se da de ipso facto. Hay algunas cosas que se demoran, y tú quieres ver a tu familia ya, salva, creyendo, pero ellos aún no lo hacen. Ten paciencia, pero no descuides tu fe. Tienes que trabajar para que tu casa no sea minada. Y él pone el ejemplo: el padre de familia está alerta, vela, porque Jesús vendrá como ladrón en la noche. No que sea un ladrón, el ejemplo es claro: como un ladrón viene y roba y tú no te diste cuenta, así va a ser Jesús. La tierra ni se dará cuenta en qué momento pasó, simplemente verán qué pasó, porque dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos Jesús vendrá por su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos transformados en cuerpos incorruptibles y estaremos con Jesús. Pero todo será así, rapidísimo. No podemos dormir, tenemos que velar. Un día Josué repartió la tierra a todos los habitantes de la nación de Israel después de 40 años de desierto, y cuando les entregó las tierras los reunió y les dio su discurso final. Él les dijo: ahora es decisión de ustedes. Si sirven a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o si sirven a los dioses de los fereceos, de cualquiera de los pueblos que habita la tierra de Canaán donde ahora estamos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea que es una decisión. Por eso dice: el padre de familia debe estar alerta.
tiene que estar pendiente, tiene que velar. Yo ya tomé esa decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y te pregunto, ¿ya tomaste esa decisión? ¿Cuántos ya tomaron esa decisión? Yo decidí que mi familia y yo estaremos en el cielo. O el orden es yo y mi familia. No es un error gramatical. Es que para que tu familia sea salva, primero tú tienes que hacerlo. Empiezas tú, y si tú lo haces, y si tú eres una persona obediente, fiel, una persona de fe, indudablemente tu familia también lo será, porque la palabra se tiene que cumplir. Entonces tomamos esta palabra para nosotros, nos apropiamos de ella, caminamos en fe en ella y estamos preparados esperando ese momento. Cristo viene por su iglesia. En Marcos, en el capítulo 13, en el versículo 32, dice así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Di conmigo: velad. ¿Qué tenemos que hacer? Velar. Y velar no significa no dormir, ¿cierto? Lo que significa es estar en la jugada, mosca, ¿sí? Atento, porque en cualquier momento puede pasar y tienes que esperarlo como si fuera el último día, cada día, creyendo: puede ser hoy, ¿sí o no? Puede ser hoy. ¿Qué tal llegar allá y nosotros aquí reunidos? Sería lindo, ¿cierto? Y nos vamos. Y que de repente, como es en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, nos fuimos con Jesús. Entonces tenemos que estar listos para eso. Y Jesús dice acá: lo que a ustedes les digo, se los digo a todos: velen, velen. Esto no es para que tengan miedo. La actitud del creyente es para que no ignoremos los tiempos, para que sepamos lo que va a pasar. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, dice la palabra, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Luego sigue diciendo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como a ladrón. Aleluya. O sea que Jesús viene como ladrón en la noche, pero para el que no lo espera. Nosotros sí lo esperamos, ¿cierto? Y sabemos que en cualquier momento vendrá. Ese día no nos va a sorprender. Este día simplemente va a pasar, y cuando pase vamos a decir: jaja, yo sabía. Listo. ¿Sí o no? Y no vamos como: ay, ¿qué pasó? Y ahora no, Dios mío. Y yo dejé negocio sin hacer. Y no pagué la cuota de la casa. Todas esas cosas pasan a segundo plano. Lo más importante es estar listos para irnos con nuestro Señor, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No somos de la noche, porque este mundo está lleno de tinieblas, oscuridad. Isaías, en el capítulo 60, en el versículo 1, profetizó estas palabras. Él dijo: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y luego dice: porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, o sea, sobre ti, iglesia, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
O sea, Isaías promete más o menos 500 años de que Cristo viniera a la tierra por primera vez. Y él dice, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad cubrirá las naciones. Estamos en un momento oscuro en la humanidad, donde hay tantos problemas, donde hay tanta degradación, donde hay tanto pecado. El pecado se multiplica todos los días. Estamos en un mundo lleno de tinieblas. Pero aunque el mundo está lleno de tinieblas, sobre nosotros resplandece la luz de Jesús. Somos diferentes. En el Sermón del Monte hablamos de capítulo 6, versículo 1, Jesús hablando, ustedes son la luz del mundo, nos dijo a nosotros. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz se pone en el candelero. A la luz del Apocalipsis, el candelero es la iglesia de Cristo. O sea que estamos en la iglesia de Cristo para poder alumbrar a los que están en el mundo, para poder alumbrar un mundo lleno de oscuridad. Y entre más densas sean las oscuridades de los fines de los tiempos, la luz de Cristo a través de nosotros, su iglesia, resplandecerá con mayor intensidad para que miles de personas sean salvas. Y tenemos esa luz y no podemos dejar de irradiar esa luz. Y aunque este capítulo 60 de Isaías es un capítulo mesiánico, o sea, habla de la venida del Mesías príncipe, sabemos que en Cristo nosotros tenemos las mismas bendiciones porque somos bendecidos en Cristo. La palabra clave del Nuevo Testamento es la palabra en, en. Porque todo lo que somos hoy lo somos en Cristo. Todo lo que tenemos hoy lo tenemos ¿en quién? En Cristo. Todo lo que tú puedas hacer hoy lo puedes hacer en Cristo. No por tu fuerza, no por tu inteligencia, no por tu destreza o habilidad, sino porque estás en Cristo. Porque en Él tenemos todas las cosas y toda bendición dada a Cristo nos pertenece a nosotros. Y si Cristo vino en un mundo oscuro a dar luz y a traer salvación, nosotros en Cristo tenemos también ese poder, porque nosotros somos la luz del mundo. Por eso dice aquí la palabra que ya no estamos en tinieblas. Y ya ese día a nosotros no nos sorprenderá. Estamos listos y esperando a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Iglesia, Cristo viene pronto. Maranata. Ahora decimos acá, seguimos firmes, constantes y creciendo. Maranata. Porque la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva, se saludaba siempre así, Maranata. Y se recordaban todos los días, Maranata. Cristo viene pronto. Yo he escuchado a personas decir, eso que Cristo viene, eso es puro cuento. Desde que yo soy niño dicen lo mismo y nunca ha venido. Eso no viene. Si el planteamiento de ellos es que Cristo no viene porque no ha venido, es lo más estúpido del mundo, ¿no? Más bien al contrario. Si Cristo no ha venido, quiere decir que viene, ¿o no? Si ya hubiera venido, ¿para qué predico esto? Ya vino, pues ya no prediquemos eso. No, Cristo viene pronto y cada día estamos más cerca a esa venida de Cristo. Si lo decían hace 1000 años, hace 1500 años, hace 2000 años, los cristianos de la primera iglesia, ¿cómo no lo vamos a decir nosotros hoy que estamos a puertas de que esto acontezca? Tenemos que repetirlo y decirlo con toda vehemencia. Cristo viene pronto, aleluya, Cristo viene pronto, y yo creo que esto a ti te emociona. En segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Jesús, tú lo puedes ver luego, lo vamos a ver luego en Apocalipsis, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos este libro que llamamos Biblia. Biblios o Biblia significa el conjunto de varios libros, es por diferentes autores, todos ellos inspirados por el Espíritu Santo, que nos dejaron la revelación de los tiempos plasmada en este papel para que nosotros podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, decodificarla y entender.
Gloria a Dios, tenemos el Espíritu Santo. Ya vino Cristo, ya resucitó de la muerte y ahora sí podemos entender todo lo que está acá escrito. Y podemos descifrar las profecías de Daniel, las profecías de Juan en el Apocalipsis. Podemos descifrar las profecías de todos los profetas que hablaron acerca de los tiempos finales. Como les dije hace un rato, el 33% de la Biblia habla de eso. O sea que tenemos mucho contenido. Y yo no sé cómo voy a sintetizar todo el material que he recaudado durante este tiempo, pero lo que yo sé es que Dios nos va a hablar y nos va a tener con un corazón alerta para que cuando Él regrese no nos agarre durmiendo. Amén. Estaremos despiertos. Entonces aquí tenemos la palabra profética más segura. Y aclaro otra cosa, ninguna profecía de este libro es de interpretación privada, ninguna. Toda es para que todo hijo de Dios la pueda recibir. Y esto lo aclaro, porque hay algunas sectas que tienen códigos y secretos que no pueden ser revelados a todas las personas de sus congregaciones, sino que al pasar el tiempo ellos pueden recibir esos conocimientos. ¿Sí? No sé si conocen alguna de ellas. Voy a decir un nombre, pero es que de pronto me vetan. Voy a decir un nombre. Los mormones, ellos tienen códigos donde ellos dicen que no puede ser conocido por el que empieza en su religión, en su secta, todos los misterios, sino que al pasar el tiempo ellos van a poder entenderlo todo. Y ahora yo sé que la revelación sí es progresiva y a medida que vamos avanzando vamos conociendo, pero nada de lo que dijo Dios es un secreto para algunos. Si tú puedes recibir una palabra hoy, recíbela porque esa revelación es para ti. Y todo lo que tenga que ver con la profecía es para todos los hijos de Dios, porque espero todos nos vayamos en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Entonces esto es para mí, esto es para mí. ¿Listo? Dilo, esto es para mí. Okay. Esto es para nosotros y lo recibimos con mucho amor. Okay. Esa es la palabra profética más segura y hacemos bien, dice la palabra, al estar atentos como una antorcha que brilla en medio de la oscuridad, porque en este mundo tan oscuro la luz del evangelio va a resplandecer con más intensidad. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y más palabra, más revelación, más salvación vendrá sobre el mundo en los tiempos finales, y la iglesia se multiplicará y la cosecha final será tan grande, pero tan grande, que tendremos iglesias a reventar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Somos muy privilegiados al nacer en esta era de la historia, muy privilegiados. Tú y yo somos bendecidos porque somos parte de esa generación que muy posiblemente verá el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a mi Señor. Y sabes, yo creo eso. Yo creo que somos esa generación que nunca va a morir. Esa generación que se irá con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Y eso me emociona. Aleluya. ¿Cuántos están felices? Amén. Ahora, vamos a Mateo 24. Ahora sí, versículo 1. Mateo 24, aquí Jesús empieza con el sermón del Monte de los Olivos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto ya se cumplió, ¿no? Años 70 después de Cristo, el templo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. Desde entonces hasta hoy no hay templo. No hay templo. Hay una profecía que se va a cumplir también, y ya estamos muy prontos a ver ese cumplimiento, que es la reconstrucción del tercer templo. Ahora que estuve en Israel, pude ver que ya los judíos están listos para construirlo. Todo lo tienen ya. Ya tienen todos los utensilios sagrados, ya tienen los altares, tienen todo esperando que se dé ese momento para construirlo. Y la tecnología de los israelitas es tan avanzada que dicen que pueden edificar ese templo en un fin de semana. Imagínense. Entonces eso puede pasar en cualquier momento. ¿Por qué tiene que pasar? Porque Jesús va a venir a reinar desde Jerusalén y debe haber templo. De hecho, antes tiene que haber templo, porque la abominación desoladora de la que habló Daniel, refiriéndose al anticristo, tiene que entrar al templo, al tercer templo, y tomar lugar ahí y hacerse pasar por Dios, para que los judíos lo reconozcan como su Mesías. Entonces ese templo tiene que construirse. Ya se derribó, se cumplió la primera parte de la profecía en el año 70 después de Cristo. Esto ya pasó. Ahora estamos esperando. Cuando ustedes escuchen, uy, se está reconstruyendo el tercer templo, empaque y vámonos. ¿Listo? Ya eso está a punto de verse. Ok, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos,
¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús, dijo, mirad, que nadie los engañe. Y aquí comienzan a aparecer las señales antes del fin, y hoy vamos a tratar esta primera lista de señales que está diciendo Jesús. Hice una recopilación más o menos de 70 y algo de señales, pero no sé si las veamos todas. Hoy vamos a ver unas primeras que Jesús está diciendo, directamente Jesús. Recuerda que quien está hablando aquí es Jesús. Aquí no está hablando Pedro, ni Juan, ni Daniel. Aquí está hablando Dios hecho hombre. Aquí está diciendo Jesús que estas cosas van a pasar. Y Él dice, las señales son estas. Primero, versículo 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí está la primera señal, pero las vamos a leer todas y luego las desglosamos. Luego dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. 8. Y todo esto será principio de dolores. Di conmigo, principio de dolores. ¿Te acuerdas que lo leímos ahora, que eran como los dolores de parto? Son los dolores de parto, no es todavía la manifestación del juicio sobre la tierra, sino que son como los dolores que siente una mujer antes de tener un bebé. No ha nacido el bebé, pero ya siente los dolores. Y eso, ¿cómo se llama? Las contracciones se hacen más seguidas al pasar el tiempo. Primero empieza una contracción y uy, ¿qué pasó? Pasan 8 horas y uy, otra contracción. Sí, más o menos los que han sido mamá, las que han sido mamá, es que no, las que han sido mamás, si es así o no es así, ¿sí? Ok. Y luego a las otras 6 horas, entonces llama el médico y le dice, ay doctor, estoy con contracciones. Y el médico le dice, ¿cada cuánto estás teniendo las contracciones? Ella dice, cada 3 horas, doctor. Y él le dice, ya casi, camina, todavía no, todavía falta. ¿Sí o no? Entonces cuando veamos todas estas señales es porque ya casi, pero todavía no. ¿Listo? Caminamos, esperamos, porque ya los dolores de parto, esas contracciones nos están hablando de que ya estamos a punto de ver la manifestación del Hijo de Dios. El día del Señor se acerca, ya casi, pero estas contracciones nos dicen que estamos muy cerquita. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Listo? Ahora está diciendo, y todo esto será principio de dolores, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13, mas el que persevere hasta el fin, o sea, todos nosotros, este será salvo. Y mira lo que dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aquí Jesús nos manda la primera tanda de señales. ¿Listo? Voy a dejar otra aclaración. El Sermón del Monte de los Olivos, que es este que estamos estudiando, no tiene un orden cronológico exactamente. ¿Listo? Para que no te me vayas a confundir. A veces habla de algo que va a pasar luego, a veces algo que va a pasar antes. Lo mismo que Apocalipsis, aunque en su mayoría sí tiene un orden, no es del todo cronológico. Por eso necesitamos toda la Biblia para entenderlos, para saber cronológicamente cómo serán los sucesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora en esta primera parte, pues es que todos los dolores de parto se van a incrementar, las contracciones van a estar pasando más seguido, y cuando todas estas cosas que Jesús dice comiencen a pasar más seguido, es porque ya viene Cristo por su iglesia. ¿Cuáles cosas? Empieza, les voy a dar algunas hoy de las señales. La primera, falsos cristos. ¿Ok? ¿Cuál es la primera? Falsos cristos. No falsos profetas, no, falsos cristos. Es decir, personas que se hacen pasar por Cristo, que dicen, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y de pronto es raro para ti, pero esto es más normal de lo que te imaginas. En todo el mundo hay muchas personas que se autodenominan el Salvador, que dicen, yo soy Jesús.
Es más, hay una tendencia hoy en el mundo que es muy fuerte, que habla acerca de la secuencia mesiánica. No sé si has escuchado hablar de eso. Secuencia mesiánica es que Jesús murió pero reencarnó. No que resucitó, sino que reencarnó en otra persona. Y entonces esa persona en la que reencarnó también murió y reencarnó en otra. Y hasta el día de hoy, supuestamente Jesús está, y algunos creen que está en la India y que es un señor gordito que está allá y que es Jesús reencarnado. Y miles de personas van a verlo todos los años y a llevarle ofrendas y lo adoran y él se hace pasar por el Mesías y por el Cristo. Cosas como esas ya vemos por todo lado. Jesús amplía un poco más el concepto más adelante en el versículo 23 y quiero que lo leas conmigo. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago, fíjate, ahora sí Jesús explica cómo será ese momento. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, me ubico, oriente, occidente, ¿cierto? Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ah, poderoso, ¿no? No, que es que Jesús está en tal parte. No lo crean, es un impostor, es un engañador. ¿Cómo se manifestará Jesús ahorita en lo primero que va a pasar antes de la segunda venida de Cristo? Él vendrá, dice la palabra en Tesalonicenses, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se demora un relámpago? Ya. Así como el relámpago que aparece en el norte y se desaparece, en el oriente y se desaparece en el occidente, así dice Jesús será la venida del hombre, y donde estén los cuerpos muertos, ahí se juntarán las águilas, porque está hablando de la resurrección de los muertos, específicamente en este pedacito. ¿Sí estamos? O sea, los muertos resucitarán, que de eso ya he predicado varias veces y ahorita vamos a repasarlo más adelante en una de las predicaciones, cuando pasemos a la parte que sigue. Yo creo que es en la segunda temporada, sí. Pero bueno, en ese caso, cada persona que murió en Cristo se levantará de los muertos. Resucitará, y el mar entregará a sus muertos y el polvo de la tierra entregará a sus muertos, y se reunirán con Jesús en las nubes, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados y nos reuniremos con ellos en las nubes. Por eso dice Jesús, no coman cuento que está en el desierto, que Jesús vino, que está predicando en tal parte. No, si dicen yo soy el Cristo, ya saben, no es. A la luz de la Biblia no es. ¿Estamos? Entonces me puse juicioso a investigar acerca de los falsos cristos, para no decirles algo ahí en el aire y ya, sino para mostrarles que de verdad hay muchos hoy en el mundo que se hacen pasar por Jesús. Y las figuras más relevantes y conocidas en las últimas décadas que se han autodenominado Cristo o Mesías incluyen, por ejemplo, a Vissarion, ex policía del tráfico ruso, que se autoproclamó Cristo en 1991 y fundó una comunidad en Siberia y ganó miles de seguidores. Afirma ser la reencarnación de Jesús, pero fue arrestado en el 2020 bajo cargos de extorsión y abuso sexual. No era Cristo. Otro, Álvaro Teis, un brasileño que afirma ser la reencarnación de Jesús, ha estado activo desde la década del 70, tiene seguidores y un templo de la Suprema Orden Universal en Brasilia. Otro, Alan John Miller. Este señor es un australiano que afirma ser Jesús de Nazaret reencarnado, y según él, su pareja Mary Suni Luke es María Magdalena, reencarnada también. Tienen un movimiento llamado Divine Truth, como verdad divina, como Divine Truth. Bueno, perdónenme mi inglés es de colegio distrital de tercero primaria más o menos. Así se hace llamar en Australia y tiene muchos seguidores. Otro, este se llama Mitsuo Matayoshi, político japonés que se convenció de ser el Dios único. Combinó sus creencias religiosas con plataformas políticas, haciendo predicciones sobre el juicio final. Otro, Moses
Holonwan, algo así, conocido en Sudáfrica como Jesús, en Sudáfrica, y se hace llamar el Rey de Reyes. Tiene seguidores y ha sido objeto de reportajes. Otro, Sun Jung-moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, conocidas como los Moonies. Aunque no se autodenomina directamente Jesús reencarnado, sus seguidores lo consideran a él y a su esposa como los verdaderos padres de la humanidad. Otro, Jim Jones, líder de la secta Templo del Pueblo, afirma ser la reencarnación de Jesús. Llevó a cabo el suicidio, asesinato masivo de no sé qué, tantas personas en 1978. O sea, no era Jesús. ¿Ven? Otro, Marshall Heff, un líder de la secta Heaven's Gate, como puerta al cielo, se consideraba así como la reencarnación de Jesús y creía que él y sus seguidores ascenderían a una nave espacial detrás del cometa Hale-Bopp. Esto culminó en suicidio masivo en 1997. Este sí lo conocen, José Luis de Jesús Miranda. ¿Alguien lo escuchó? Ya murió. Él se autodenominaba Jesucristo hombre y tuvo una secta llamada Creciendo en Gracia. ¿Alguien lo escuchó? Y hace poco cerraron la última sede que quedaba aquí en la Caracas con 63 en Bogotá, donde muchas personas asistían y muchas personas decían que él, José de Jesús Miranda, era el Cristo. Este señor murió en Orlando, en Estados Unidos, tenía una iglesia también como la principal en Miami y era adicto a la heroína. Y era adicto al alcohol, murió con su hígado destruido, con cirrosis, porque de tanto beber alcohol se autodestruyó, pero él decía que era Jesús el Cristo. Y entonces un día, yo me acuerdo de esa noticia, él convocó a todos sus fieles de todo el mundo porque les iba a dar cuerpos glorificados, les iba a dar cuerpos nuevos, inmortales a todos. Y se reunieron en una gran convención en Miami y viajaron de todo lugar del mundo para llegar allá porque en ese momento su Dios, José Luis de Jesús Miranda, les iba a entregar cuerpos glorificados. ¿Y saben qué pasó? Llegó y dijo, gracias por venir. Todavía no les voy a dar los cuerpos glorificados, pero estaba probando su fidelidad a mí. Y los bobitos siguieron creyendo en él. Pero es que uno dice, ¿cómo creen algo tan absurdo? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia habla de un espíritu de apostasía que vendrá sobre el mundo. O sea, es algo espiritual que enceguece los ojos de las personas y les hace creer cosas tan absurdas. ¿Cómo es que este señor promiscuo, este señor tan desordenado, diga que es Jesús y las multitudes lo siguen? Además, ese estaba bien loco porque después dijo que era el anticristo. ¿Se acuerdan? Hizo sellar a todos sus seguidores con el 666, todos se lo tatuaron. Bueno, no todos, pero muchos de los seguidores se lo tatuaron. Después dijo que es el apóstol Pablo y que Pedro era el diablo y que él es Pablo, que es Dios. O sea, una cantidad de estupideces, perdónenme la expresión, pero murió. Y uno dice, bueno, murió y se acabó. Pues no, ahora una de sus esposas es Cristo Lisbeth. ¿Tú sabías eso? ¿No la han escuchado hablar? No la escuchen. Es que de verdad hay un espíritu de apostasía en medio de todo esto, porque la gente cree enceguecidamente. Y ella dice, yo soy Cristo Lisbeth, dice ella, yo soy Cristo en la tierra. Y se autodenomina Melquisedec, reina de Salem. ¿Sí? Así, y su movimiento se llama Rey de Salem. Es como el movimiento y la secta que ahora armó. Y aunque tú no lo creas, miles de personas la siguen. Y la tienen como Jesucristo, ahora presente, pero en mujer. Bueno, y le pregunté a la IA, le pregunté, ¿cuántas personas en el mundo hay que dicen ser Cristo? Y la IA me respondió y me dijo, es incalculable el número de personas en el mundo que se autodenominan como Cristo. Por eso sabemos que este ya es el tiempo final. Porque muchos se levantarán haciéndose pasar por Cristo y tristemente dice, y a muchos engañarán. Pero tú no eres de eso, ¿cierto? Es por eso que la palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra del Señor. Y hacemos muy bien al estar atentos a ella como una antorcha que brilla en medio de la oscuridad. La segunda señal que Jesús dijo en esta primera lista de Mateo 24 fue esta: guerras y rumores de guerras. Y aquí es muy fácil. ¿Por qué? Porque tú si has visto noticias internacionales, creo que estás enterado de lo que está pasando en el mundo en este momento, ¿sí o no?
Hace más de 48 horas Israel atacó a Irán en un ataque de una inteligencia superior, porque la inteligencia militar más grande del mundo la tiene Israel. Ellos son personas muy avanzadas en todo, científicamente, en todos los aspectos, militarmente, son potencia en el mundo. Israel planeó un ataque, el cual denominaron León, ¿León qué? León naciente, creo. Y eso fue cuando el jueves en la noche atacaron a Irán. Israel tiene el domo de hierro, que es un sistema tecnológico que detecta los misiles y logra interceptarlos antes de que ellos impacten su territorio. Más o menos tiene efectividad de un 98%, ¿sí? Logran atrapar todos esos misiles. Resulta que Irán también tiene una tecnología parecida, donde ellos pueden rastrear los misiles que vienen en contra y bloquearlos. La inteligencia militar de Israel se infiltró en Irán y pudo desactivar la tecnología detectora de misiles. Cuando Israel ataca a Irán el jueves en la noche, ellos no pudieron hacer frente a esto. Y fue terrible lo que pasó. Entonces, claro, ahora todos los medios salen a satanizar a Israel, porque pues es lo normal. Ahora, eso es bíblico también, es una de las señales. Un espíritu antisemita en la tierra, ¿no? Que la gente va a odiar a los judíos. Eso no se asombren, y espero tú no seas uno de los que odia a los judíos, ¿no? Porque la palabra se cumple y la promesa es esta: maldeciré a los que te maldijeren y a los que te bendijeren, bendeciré. Entonces, por eso, benditos sean todos los que aman la tierra de Israel. Y dice la palabra: orad por la paz de Jerusalén, que haya paz dentro de sus muros. Es nuestra tarea orar por ellos, porque aunque ellos han cometido errores en la historia, y no estoy diciendo que son las blancas palomas, sí tienen un lugar protagónico en la historia y en el desarrollo de los sucesos apocalípticos, ya que Israel es el reloj de Dios en la tierra. Eso lo vamos a ver en la próxima predicación. Vamos a hablar de la higuera, que es Israel en la tierra. ¿Listo? Pero no voy a hablar ahorita de eso. Solo estamos hablando de guerras y rumores de guerra. Ahora les tomó 24 horas reaccionar a los ataques de Israel. Y ya saben los bombardeos que hubo, y esto está terrible porque hay una cantidad de muertes. Pero miren, en este momento esto de verdad se prendió, como dijo Cindy ahorita. Esto se prendió. O sea, no es un juego. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías delante de nuestros ojos. Por favor, deja de mirar La Casa de los Famosos y comienza a mirar noticias importantes. Porque está pasando en este momento. Y te digo algo: si se involucra Rusia en esta guerra, empaque y vámonos. ¿Por qué? Estaríamos entrando a Ezequiel 38, la guerra de Gog y Magog, que es algo que está profetizado en la Biblia, que será una guerra que ocurrirá justo antes del caos final. O sea, cuando leíamos ahorita que cuando digan paz y seguridad vendrá terror repentino, ¿se acuerdan? Es porque para que se levante el anticristo y el nuevo orden mundial en la tierra, primero tiene que haber un caos que será algo así como una tercera guerra mundial. Una cosa que se volverá tan fuerte en la tierra, que involucrará tantos países, donde habrá tanta muerte, que cuando todo esté muy álgido y muy encendido, alguien se levantará y traerá la paz entre las naciones. Y entonces cuando venga tiene que ser una persona con mucho poder político, con mucho dinero, muy inteligente y con mucha aceptación por todas las naciones y principalmente por el pueblo de Israel. Entonces él será el único en poder firmar la paz entre estas naciones enemigas. Y cuando este hombre se levante, entonces todos van a decir: aleluya, llegó nuestro Salvador. Y los judíos lo reconocerán como su Mesías, porque los judíos no reconocen a Jesús como su Mesías. Ellos están esperando la venida de su Mesías. Por eso cuando llegue el anticristo dirán: este es el Mesías. Y cuando digan paz y seguridad, por fin la paz, entonces vendrá el terror repentino. Esta guerra es lo que antecede a estos sucesos. Ahora, esta guerra puede pasar un poquito antes del arrebatamiento de la iglesia o un poquito después del arrebatamiento de la iglesia. No podemos decir con exactitud cuándo va a ocurrir, pero si ya vemos que cada vez se arma más esta guerra que la Biblia pronostica, entonces tenemos que estar muy alertas, porque en Ezequiel, en el capítulo 38, nos habla de los países que van a ser aliados para esta guerra. Y dice que del norte atacarán a Israel. Rusia, quien viene a ser, y su presidente Gog y Magog, que vendrán a atacar a Israel. Entonces, cuando eso pase, es porque ahora sí
Ahora sí ya viene todo, ya viene el último de los reinos de la tierra, el último de los imperios profetizado por Daniel, que también hablaremos de eso en esta serie, Dios mediante, hablaremos de los imperios y de la última semana de las 70 semanas de Daniel, que nos explica que viene un nuevo orden mundial sobre la tierra. Cuando venga ese nuevo orden mundial sobre la tierra, que es toda esa agenda globalista que ya se está instaurando en los países de la tierra a través de todo este progresismo y todas las cosas que estamos viendo, luego les explico un poquito más pormenorizadamente, eso nos muestra que viene y se acerca ese nuevo gobierno. Entonces, antes de que ese gobierno tome poder en la tierra, la iglesia se va. ¿Listo? Ya no estaremos acá. Entonces, pilas. Jesús dijo, cuando vean guerras, rumores de guerra, es porque ya viene el fin. Ah, pero es que guerras hubo toda la historia. Sí, pero no como ahora. No como ahora y no tan repetidamente y no tan simultáneamente. Porque en este momento tenemos muchos conflictos en la tierra. Y hubo en estos últimos años, más que todo en este siglo hablando, más guerras y tantas guerras como nunca hubo en la historia y del nivel que nunca hubo en la historia. Les voy a poner ejemplos. Ya hubo 2 guerras mundiales, ¿cierto? En el siglo XX, la primera fue en 1914, la segunda guerra mundial en 1939, más o menos hasta el 1935. Aparte, cientos de conflictos adicionales, más allá de las guerras mundiales, ha habido cientos de guerras y conflictos armados en diferentes escalas en todo el mundo. Algunas fuentes mencionan que ha habido más de 100 guerras y conflictos armados solo desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, imagínense. Y si todo está pasando al tiempo es porque ya viene el fin. Actualmente se estima que hay alrededor de 56 conflictos activos, o sea, en este momento hay alrededor de 56 conflictos activos, lo que representa la mayor cantidad desde la Segunda Guerra Mundial. Muchos de estos conflictos se han vuelto más intencionales con 92 países involucrados. Eso está pasando hoy en el mundo. Tenemos más de 56 conflictos y 92 países involucrados en estos conflictos. Ejemplos de conflictos importantes del último siglo: la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, conflicto árabe-israelí y sus múltiples fases, porque ya saben cómo ha sido. También las guerras de Afganistán, guerras del Golfo Pérsico, guerra de los Balcanes, conflictos en África, por ejemplo, Ruanda, República Democrática del Congo, en Sudán, guerras civiles en Centro y Sudamérica también, guerra ruso-ucrania, que eso lo estamos viendo también en los últimos tiempos, o no, una guerra que no ha parado, que sigue hasta el momento. Entonces Jesús dijo, cuando ustedes vean guerras, rumores de guerras, ya saben, ya viene el fin. Pero es principio de dolores, porque duele ver todo esto, ¿o no? Dime si a ti no te duele ver niños palestinos mutilados por todo lo que está pasando. Duele. Duele ver el conflicto. Dios me permitió el año pasado estar en la Franja de Gaza y llegué hasta la frontera. No pudimos pasar a la Franja de Gaza pues por la situación que hay tan terrible. Pero mientras estábamos ahí en los kibbutz que atacaron los palestinos, más exactamente el grupo Hamas, a Israel el 7 de octubre, ¿sí? ¿Se acuerdan? Donde murieron muchos judíos, muchos israelitas, mejor digámoslo así. Mientras estábamos ahí en esos kibbutz viendo la destrucción, Israel atacó en ese momento la Franja de Gaza. Y nosotros sentimos cuando el piso hizo así. Y escuchamos la explosión y vimos salir la columna de humo allá a más o menos 1,5 kilómetros de donde nosotros estábamos. Y vivir esa guerra y ver de cerca eso es otro nivel. Sí, porque una cosa es lo que de pronto uno ve en noticias y escucha, pero luego ver los drones volando armados que van con misiles, porque esa es la tecnología de Israel que ahorita se está implementando también en otros países del mundo, y ver todo el tiempo sobrevolando y grupos ahí, soldados. Uno va en el metro de Jerusalén a Tel Aviv, por ejemplo, y tú ves los jóvenes armados con la escopeta, con el fusil aquí puesto, porque en Israel todos son reserva. En el momento de una guerra todo el mundo sale a pelear, todos. Y ese es el ambiente que se ve en Israel. Y es raro porque es el país más seguro del mundo. Es el país más atacado del mundo, pero es el país más seguro del mundo. ¿Por qué más seguro? Porque a pesar de tantos ataques que les hacen todo el tiempo, casi no hay explosiones, atentados, porque el domo de hierro intercepta esos misiles. Pero estábamos ahí en Israel y fuimos hasta Galilea y nos hospedamos en un hotel y nos dijeron, por favor, si escuchan las alarmas todos a los búnkers.
porque estábamos ahí y a 16 kilómetros de donde estábamos cayó un misil, donde murieron unos muchachos que estaban jugando fútbol, ¿se acuerdan? No sé si vieron esa noticia. Y eso pasó ahí súper cerquita de donde estábamos. Toda esa tensión está pasando. Lo que pasa es que como estamos a este lado del mundo, no nos damos cuenta de todo lo que pasa. Pero las guerras están ocurriendo en este momento. Cada día se intensifican más y eso solo nos dice una cosa y lo repetiré cada momento en estas predicaciones. Cristo viene pronto. Y espero que cada vez que te lo diga tú te emociones. Cristo viene pronto. Pero no se emocionen tanto. Tampoco, sí. Iglesia, Cristo viene pronto. Eso, vamos mejorando. Cristo viene pronto. Y esperamos su regreso. Jesús dijo, erguíos, levantad vuestra cabeza, vuestra redención está cerca. Si ustedes ven todas estas señales es porque ya está muy cerquita nuestra redención, la redención de nuestro cuerpo. La tercera señal que Jesús nombró fue pestes. La palabra pestes también se traduce como plagas o epidemias. Dice, por ejemplo, Lucas capítulo 21, versículo 11, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares y hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pandemias principales en los últimos 100 años, la gripe española en el 18 al 20, la gripe asiática en el 57 al 58, la gripe de Hong Kong en el 68 al 69, el VIH-Sida que comenzó en el 81 y hasta el día de hoy se sigue propagando. Y no es un secreto, no es mentira, pero muchos de los habitantes que vemos en el bus, en la calle, tienen SIDA. ¿Ok? Porque es algo que se sigue propagando. La influenza, el H1N1, que ya se volvió algo normal y ya también es normal que nos vacunemos contra eso porque fue un virus que llegó para quedarse y que sigue ahí, que cada día sale una variante nueva, ¿no? Es decir, cada día se hace más fuerte este virus y se vuelve más agresivo. También está el COVID-19 del 2019, que creo que todos aquí experimentamos. Y epidemias y brotes significativos que han venido como el cólera, el ébola, el SARS, el MERS, la Zika, el dengue, la malaria, tuberculosis, sarampión, polio y todas esas cosas que si tú analizas en estos últimos tiempos están a la vez en la tierra. ¿Sí o no? Antes no moría la gente por todas estas cosas, hoy día es como normal. ¿Cuándo vacunaban los niños contra tantas cosas antes? Los de esa época de, digamos, no sé, los 80s, no sé si hay alguien acá de esa época porque veo que todos son muy jovencitos, pero de esa época yo no sé si alguien se acuerda de que a veces ni vacunaban los niños, ¿o no? Los mamás tenían hasta 20 chinos en la casa y no se quejaban. ¿Por qué? No porque no fuera duro, lo que pasa es que muchas cosas han pasado en estos últimos tiempos. Cada día es más común ver que el niño nació prematuro. Cada día es más común ver que tiene problemas de respiración, que tiene saturación baja. Cada día es más común ver todas estas cosas, ya que hay demasiadas virus, epidemias en la tierra que están funcionando al tiempo. Y como es la reunión de todas estas cosas, pues bueno, no es que yo los quiera alarmar, solo quiero decirles, Cristo viene pronto. Amén. La cuarta señal que Jesús dijo fue hambres. Y gloria a Dios, estamos en un país que fluye leche y miel. Colombia es un país bendecido. Tú vas a la tienda de la esquina y consigues papaya, duraznos, consigues cebolla, papa criolla, papa pastusa, papa sabanera, de todas las papas que quieras. ¿Sí o no? Todo fresquito y barato. Solo con ir a Estados Unidos ya te das cuenta de la diferencia. Y eso que Estados Unidos es aquí nomás. Pero tú llevas 20 días en Estados Unidos, los que han estado ahí, y saben que ya la comida comienza a cansarlo a uno, porque solo todo es sintético, y digo esto con mucho amor y respeto a las personas que viven allá, pero nada como vivir en Colombia. La comida que comemos aquí, déjame decirte, la carne que comemos aquí, ¿o no? Qué rico, podemos hacer asados con tantas cosas que hay en los asados. Y comer papa con guacamole, ¿a cuántos les gusta eso? Delicioso. Pero tú sabías que esa no es la realidad del mundo. Es que somos tan privilegiados que no nos damos cuenta de la realidad del mundo. La situación del hambre en el mundo es preocupante. Las cifras siguen siendo elevadas. Según el informe mundial sobre las cifras alimenticias, sobre la crisis alimenticia en el 2025, escúchame, dicen lo siguiente.
Esto es hablando del 24 al 25, ¿listo? Del 2024 al 2025. Hambre extrema o inseguridad alimentaria aguda. 300 millones de personas en el mundo. 300 millones de personas en este momento están en hambre extrema. ¿Cómo te parece? Bogotá tiene 9 millones de habitantes. Bogotá. Ahora hay 300 millones de personas en este momento que están en hambre extrema. Hambre crónica, o sea, subalimentación, ¿sí? Que no pueden comer todo lo que quisieran o lo que necesita su cuerpo, sino que están por debajo de esa alimentación, que de pronto solo pueden comer una vez al día o una vez cada 2 días. Son 733 millones de personas en el mundo que están pasando hambre crónica. Niños con desnutrición aguda en el 2024, 37.7 millones de niños y niñas padecen desnutrición aguda en 26 países. Más de 10.2 millones de ellos sufren desnutrición aguda grave, es decir, con índices o con riesgo de mortalidad. Es lo que está pasando en el mundo. Los países más vulnerables al hambre hoy son, en primer lugar, África. África es el lugar donde más hay hambre, y dentro de África la más es Sudán, Sudán del Sur, República Democrática de Corea, Nigeria, también está Burkina, también está Cuerno de África, también está África Austral. El segundo lugar donde más hay hambre es en Oriente Medio, más que todo en la Franja de Gaza, en Yemen y en Siria. El tercer es Asia meridional y central, que es donde está Afganistán y Bangladesh. Y en cuarto lugar está América Latina, más que todo en las regiones del Caribe. Y el país que más pasa hambre en América Latina es Haití. Pero ¿tú sabías que en Colombia también se pasa hambre? En el Chocó hay niños que se mueren de hambre, niños que se mueren de desnutrición. Y el hambre es algo horrible, horrible. Yo no sé si tú has pasado hambre en la vida, yo no sé, pero el hambre es algo horrible. Dicen los que han aguantado hambre que el hambre duele mucho, duele, que causa un dolor profundo en el cuerpo, en el estómago, que es una cosa horrible. Por eso los niños, para poder saciar ese desespero del hambre, comen tierra. Y yo creo que tú has visto, como por ejemplo en Nigeria, niños que son huesitos, que no, apenas es como que la piel les forra su sistema óseo, y una barriga gigante. Es porque están llenos de bichos, de lombrices, están llenos de microbios, porque como comen tierra para saciar su hambre, entonces se llenan de estos parásitos. Esto es doloroso, muy doloroso, porque no nos damos cuenta de estas cosas. Pero Jesús dijo que cuando veamos que hay hambres en el mundo de este nivel, de que están pasando al tiempo con las guerras, al tiempo con todo lo que ya hemos visto y lo que vamos a ver, es porque de verdad una cosa tenemos clara, y es que Cristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto, esto quiere decir que ya todo ese sufrimiento va a comenzar a llegar a su final. Porque luego vendrá Cristo a reinar 1000 años, y en esta tierra no existirá nunca más el hambre. Aleluya. Amén. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Deseamos que Cristo venga. No te acomodes en este mundo. Escuché a alguien decir, la peor desgracia para un cristiano es pensar que esta tierra es su casa. Esta tierra no es tu casa. Esta tierra está llena de dolores. Estamos en un mundo caído, lleno de dolor, lleno de tristezas. Lo que pasa es que somos afortunados al vivir en esta ubicación geográfica, pero el mundo está pasándola mal, muy mal. ¿Estás conmigo? Ahora, lo quinto que Jesús dijo después de las hambres es terremotos en diferentes lugares del mundo. ¿Sí? Y yo sé lo mismo, Ana, hubo terremotos en la historia, pero lo que ha pasado últimamente es tremendo. Hay terremotos de grandes magnitudes, como por ejemplo el tsunami en Indonesia el 26 de diciembre del 2004, donde hubo 230,000 muertos. Por ejemplo, el terremoto tsunami en Japón, que tú recuerdas en el 2011, ¿se acuerdan de ese terremoto? 18,400 muertos. Terremoto de Nias en Indonesia, 28 de marzo del 2005, 1,300 muertos. Terremoto de Maule en Chile, 27 de febrero del 2010, 525 muertos. Isla de Salomón, 2013, magnitud 8.0. ¿Cuántos muertos? No los escribí. Siguiente terremoto en México. No sé por qué no lo escribí. Terremoto de México, bueno, pero hubo muertos, ¿sí? En el terremoto de México en el 2017 hubo 100 muertos.
Terremoto de Taishan en China, estos son más viejos, en el 76, 255,000 muertos. Terremoto en la India en el 2001, 20,000 muertos. Y aquí tengo más, no les sigo leyendo porque me alargo, pero si vemos, cada día hay más terremotos. Y una de las señales que Jesús dijo, habrán terremotos. Y esto solo nos dice una cosa, Cristo viene pronto. ¿Siguen emocionados con eso? ¿Sí se emocionan de verdad? Luego, la sexta señal que Jesús dice es persecución y muerte a los cristianos. Estamos viviendo la persecución más terrible, solo que en Colombia no. Solo que en estos países de Oriente no. De Occidente, perdón, no. Pero se está viviendo una persecución a muerte a los cristianos, a nuestros hermanos en muchos lugares del mundo. Los están matando. Más de 380 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación debido a su fe. Eso significa que aproximadamente 1 de cada 7 cristianos en el mundo enfrenta persecución. 1 de cada 7 cristianos en el mundo enfrenta persecución. En África, 1 de cada 5. En Asia, 2 de cada 5. En América Latina, 1 de cada 16. Las estadísticas de muertes y violencia por la persecución son terribles. Asesinados por su fe, 4,476 cristianos han sido muertos en este último año. Ataques a iglesias, propiedades cristianas, de expropiaciones a cristianos, agresiones, acoso sexual y muchas cosas más están pasando en este mundo solo porque creen en Cristo. Y tengo muchas más cifras, pero no las voy a decir porque voy a avanzar. ¿Estamos? La siguiente señal es el desprecio a los cristianos. En el mundo hay un espíritu anticristo que cada día se fomenta más, donde el cristiano está siendo etiquetado, donde el cristiano lo están viendo como el bicho raro. De verdad, es que hoy está de moda ser cristiano en Colombia, pero en muchos países ser cristiano es una vergüenza, es un estigma social, donde hay mucho desprecio. Si tú dices que eres cristiano, te ven como el malo e incluso de verdad procurarán tu muerte en otros países. Por eso yo te aconsejo que ores por nuestra nación Colombia. Vamos a orar para que nuestra nación siga siendo una nación oveja, para que nuestra nación se siga predicando el evangelio y para que no nos roben nuestras libertades. ¿Estamos de acuerdo? Para que sigamos siendo hijos de Dios con una vida quieta y reposada. Aleluya. En la número 8, ya voy a terminar, es que muchos tropezarán por causa de la persecución. Eso dice la palabra. Muchos abandonarán su fe por causa de la persecución. Eso está pasando. Lo número 9, habrá odio entre las personas. Y dime tú si hoy en el mundo hay mucho odio. Es que eso se respira, eso se ve entre la gente. Hay odio. Número 10, falsos profetas que engañarán a muchos. Por todos lados se están viendo y como hablé de eso en el Sermón del Monte, no me voy a meter ahí. Número 11, multiplicación de la maldad. Y no tengo que ser tan específico porque tú lo sabes. La maldad se ha venido incrementando en el mundo. Dime si sí o no. ¿Cuántas cosas que antes eran terribles, prohibidas, hoy son normales? ¿Cuántas cosas antes eran un escándalo moral? Hoy no, hoy es antes un privilegio. Hoy las personas se paran con orgullo a decir soy una actriz de porno, ¿o no? Y cosas como esas estamos viendo en el mundo. Hoy las niñas no quieren estudiar una ingeniería, hoy prefieren tener una cuenta en una de esas plataformas donde les pagan por desnudarse. Eso es el mundo de hoy. Hoy ya los muchachos no están soñando con ser arquitectos, con ser de pronto médicos o aportar a la sociedad de alguna manera con sus profesiones. Hoy todo es tan banal y pasajero, donde la música está llena de contenidos sucios, donde la mentalidad de los jóvenes es solo promiscuidad y degradación moral. Eso está pasando y dice la palabra que la maldad se aumentará. Y eso nos lleva a la siguiente, y es que el amor de muchos se enfriará por esa maldad. Por eso yo te aconsejo, tú eres un hijo de Dios, no te dejes fascinar del mundo. Este mundo es una mentira y las cosas por las cuales Dios castigará esta tierra, espero no sean aquellas que te hacen a ti desviar de tu fe. Porque la palabra dice claramente que el mundo será castigado y que toda injusticia recibirá su castigo y que todo pecado será condenado. Y los pecados de esta última generación, de esta última era de la historia, deben estar muy lejos de nosotros los hijos de Dios. Por eso cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestro corazón, apartémonos de la inmundicia y seamos una iglesia santa porque Cristo viene pronto.
Cristo viene pronto y viene buscando una iglesia santa. ¿Tú quieres ser parte de esa iglesia santa? No te contamines con la basura, por favor. Y me meto ahí. No nos contaminemos de la basura porque este mundo seduce. Este mundo está tan fácil que puede ser la peor trampa para todos nosotros. Y una de las señales es que por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mucho cuidado que tu amor no se enfríe, que tú sigas siendo un cristiano apasionado. Y la última de las señales que Jesús dijo en esta lista que leímos es que será predicado el evangelio en todo el mundo. Y hoy el cristianismo se está predicando en todo el mundo. La población cristiana actualmente en el mundo es de 2.64 mil millones de cristianos aproximadamente, un tercio de la población mundial. Aleluya. Vamos creciendo, pero falta mucho más, ¿o no? Y tenemos que seguir predicando. La tasa de crecimiento es del 1.25 anual. Y el crecimiento por denominación en todas las ramas del cristianismo es asombroso. Y quiero decirte esto para terminar. En este momento, la persona más popular y la que más convoca gente no es un reggaetonero, no es un futbolista, no es un líder político, no es un influencer de las redes sociales. No, la persona que más convoca en este momento en el mundo se llama el Espíritu Santo, porque hay cruzadas de millones y millones de personas que se aglomeran para escuchar la voz del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y el evangelio seguirá creciendo y la maldad no podrá. El evangelio va adelante. ¡Aleluya! ¿Lo creen? En este momento en África se hacen servicios de milagros, de sanidades de millones de personas. Tú puedes buscarlo en internet. 2, 3 millones de personas en un solo lugar recibiendo a Cristo en su corazón. El evangelio se levantará y en estos últimos tiempos está creciendo. Ahora, eso no es impedimento para el arrebatamiento de la iglesia. Si el evangelio no se ha predicado hasta el último rincón del mundo, no quiere decir que Cristo no pueda venir por su iglesia. No, porque cuando Cristo venga y levante su iglesia, vendrán 2 testigos enviados por Dios a predicar el evangelio, acompañados de 144,000 israelitas que tendrán como tarea predicar el evangelio de Jesús hasta cada rincón del mundo donde el evangelio no pudo ser predicado antes. Entonces yo quiero decirte que eso no es un limitante para que Cristo venga. Cristo podría venir ya y llevarnos ya e irnos con Él a su gloria. Aleluya. Y lo estamos esperando, iglesia. Iglesia, Cristo viene pronto.